Bien, queridos amigos, es un placer, como siempre, encontrarnos a través de este medio, de Canal 11 y su retransmisora para el departamento de Canelones, en estos contactos semanales que tenemos con ustedes, con distintos temas de la actualidad nacional. En este último programa anterior estuvimos hablando de todo el tema inflación, el tema económico, y vamos a comentar en estos minutos, porque siempre hacemos dos partes, dos bloques. Por lo menos el primer bloque lo vamos a trabajar en una dirección que tiene que ver con el tema económico, pero tiene que ver con acuerdos internacionales y regionales que ha hecho el Uruguay y que hoy empiezan a visualizar números y que afectan la economía del país y están afectando un elemento fundamental que tiene el país de ingresos y que a este departamento le viene muy bien anualmente y sobre todo en este periodo de verano, que es el tema turismo. El Uruguay cerró el año 2012 con unas exportaciones de 11.500 millones de dólares, alrededor de 7.000 y algo de millones de dólares de bienes de capital y el resto de bienes de servicio y tecnología. Y en una de las principales cadenas exportadoras del Uruguay, industrial exportadora, porque es una cadena industrial, hay que marcarla claramente que es así, que es la cadena industrial turística, que tiene muchas aristas y genera muchísimos, miles de puestos de trabajo diversificados por todo el país. Por eso lo interesante del turismo en el Uruguay, generando mano de obra en distintas regiones, más allá que lamentablemente los distintos ministerios de turismo de todos estos tiempos no han sabido aprovechar el turismo que tiene el Uruguay en otras regiones del país, diversificando y generando infraestructura a través de convenios o con los privados y a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, generando la posibilidad de desparramar el turismo en mayor medida por todo el interior del país. Estructuralmente el turismo en el Uruguay se da a partir de lo que es las costas del Uruguay, el río Uruguay, Río de la Plata y la costa oceánica. Lógicamente que existe turismo de otro tipo, a no ser solo el turismo de playa, hay turismo invernal, hay turismo termal, pero también hay centros de turismo en todo el país que hacen otro tipo de turismo, incluso el turismo deportivo de casa y en general y de naturaleza que existe en el Uruguay. Ha faltado una promoción para desarrollarlo más y el Uruguay se ha deteriorado en la infraestructura de carreteras y vías de comunicación para poder desarrollar ese turismo, y es uno de los debes que tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Comentamos todos estos aspectos porque hay un elemento que empieza a jugar fuertemente este verano, empezó a jugar ya fuertemente este verano, y que es el acuerdo que Uruguay firma con Argentina de información financiera e información de las empresas argentinas que operan en el Uruguay o que tienen inversión en el Uruguay o que hacen determinados negocios en el Uruguay, que van desde muy diversas formas y modalidades, porque están en la construcción, están en los operadores turísticos, inmobiliarios, en los operadores de pools de negocios agrícolas, negocios rurales, pero queremos focalizar este tema en un elemento central que es justamente la política exterior del Uruguay y cómo ha afectado determinados acuerdos de nuestro gobierno, erróneamente aceptados con Argentina, que han afectado fuertemente el turismo este verano. O sea, el turismo ha sido afectado este verano fuertemente, primero por el atraso cambiario, por un dólar débil, donde la diferencia cambiaria con Argentina y Brasil es muy importante. Hoy no es lo mismo para un argentino venir al Uruguay comprando un dólar a 2.60, 3 pesos argentinos, que venir al Uruguay con un dólar a 7 pesos y pico, y con un incremento de costos en el Uruguay altísimo en hotelería y comidas de más del 35% con relación a la región. Eso, lógicamente, que afecta al turismo, y habrá que ver que los operadores turísticos analicen de no pasarse de la raya en verano, pero lógicamente muchas de las empresas de operadores turísticos en el Uruguay
lógicamente presionado por los altos costos de las empresas en el Uruguay, terminan inflando los precios y afectando también el turismo. Pero la integración regional y el Mercosur es un elemento fundamental que ha traído al Uruguay, y le trae al Uruguay, que significa que más del 30% de las exportaciones de Uruguay van al Mercosur, sobre todo a Brasil y Argentina, más allá de todos los problemas que tenemos con Argentina. Quiere decir que nuestros productos de exportación, las cadenas agroindustriales, participan en mayor medida en la región, con Brasil, con Argentina, con Paraguay y otros socios de la región, como puede ser Chile, Bolivia, que también son asociados del Mercosur. Uruguay estratégicamente está enclavado en un rincón puerto que hace a una de las arterias principales del continente. El continente tiene 3 arterias navegables muy importantes de tránsito de comercio en América del Sur, que uno es las arterias del Orinoco, el Amazonas y el río Paraná, Paraguay y todo lo que significa la hidrovía. Y eso tiene mucho que ver que Uruguay es un puerto de salida de los productos de la hidrovía. Eso es un elemento fundamental para decir que Uruguay estratégicamente está enclavado en una zona realmente muy importante y tiene que ver con la integración. A Uruguay no lo podemos mudar, o sea, estamos enganchados acá, no lo podemos llevar para otra región del planeta que nos guste más, enganchado en un tráiler. Estamos acá, tenemos que integrarnos en la región, pero tenemos que tener posiciones firmes en la región, más allá que somos países chicos. No nos podemos hacer y dejar avasallar por los grandes de la región, más allá de que los intereses económicos nuestros tengan una mirada muy importante hacia ellos, porque significan más del 30% del mercado para las exportaciones de Uruguay. Arroz, carnes, frutas, hortalizas, lácteos, son elementos fundamentales que van al marco de la región y sobre todo a lo que es Brasil y Argentina. Productos manufacturados en el marco de la región, y lógicamente que eso también tiene que ver con la integración. Un Mercosur realmente muy golpeado, muy dañado, que nunca fue una integración real, porque los organismos de discusión o los tribunales de alzada nunca fusionaron, porque los grandes debaten entre ellos y aplican sobre la región. Y los chicos no hemos sabido pararnos firmemente en ese sentido. Y últimamente le estamos haciendo los deberes a los grandes y golpeando a nuestros socios más chicos que deberíamos de estar juntos, como Paraguay y todo lo que sucedió con el Paraguay. Y menciono todo esto porque tiene que ver justamente con un problema que la economía trae hoy, agregado a los que tenía ya por el desarrollo económico neoliberal del gobierno, que tiene que ver con el atraso cambiario, que tiene que ver con los altos costos de las empresas, que tiene que ver con la inversión productiva en el Uruguay y que tiene que ver una afectación muy importante a las cadenas industriales y agroindustriales. El turismo es una de las cadenas industriales y exportadoras. Y ahí entra también justamente todo lo que significa para el turismo como cadena de producción, que es el que tiene que ver con los servicios que presta y la gran mano de obra. Al principio mencionábamos, el turismo desparrama mano de obra y recursos económicos a la sociedad uruguaya por todo el territorio nacional. Pero justamente hay una gran concentración de inversión en el marco de lo que tiene que ver con los actores económicos de la región, sobre todo los argentinos, que se desarrolla básicamente en la costa, en lo que tiene que ver con la construcción, operadores turísticos, hotelería, e inversiones en compra de casa, inversiones financieras. Uruguay puso en marcha, a pesar de que advertimos fuertemente en el año 2012, puso en marcha, el gobierno puso en marcha, y se votó con los votos del gobierno, no con los nuestros, el acuerdo de información tributaria y financiera entre Argentina y Uruguay. Tras un acuerdo, como se han hecho con otros países, de la no doble imposición. Creo que por ahí está correcto, no es bueno que las empresas tengan doble imposición en los países, pero la información financiera, la información que hace a la tributación de los distintos inversores en el Uruguay, sobre todo los argentinos,
El Uruguay no tenía por qué hacerlo, más allá de que la presión internacional de la OCDE, que es un club de amigos para presionar a los países chicos a hacer lo que ellos quieren, se haya realizado poniéndonos en determinadas listas. Nosotros hemos cumplido muchos de los tratados internacionales de doble tributación, pero una cosa son tratados de doble tributación y otra cosa es justamente un tratado de intercambio de información tributaria y financiera con Argentina, que básicamente lo que ha hecho en estos últimos tiempos es golpearnos duramente. El año pasado tuvimos casi 3.000 y pico de trabajadores en el seguro de paro por las medidas de barreras pararancelarias que Argentina nos puso, que tendría que ponérselo a países de esta región, como China, que ha inundado el mercado de Latinoamérica y el de Argentina con productos baratos compitiendo con la industria nacional argentina. Me parece bárbaro, comparto, pero no con un país chico que puede afectar las pequeñas empresas nacionales que exportan a la Argentina, a las brutales empresas que existen en Argentina en los distintos rubros que compite el Uruguay. El señor Moyano y toda esa política argentina nos ha afectado duramente. Pero Argentina fue mucho más allá. No nos ha cumplido en más de un año de negociación con el tema de avanzar sobre el dragado del Martín García. Rompe minuciosamente y meticulosamente atacando el Uruguay, tocando algunos puntos de la economía nacional en las exportaciones para afectarnos y presionarnos, y va a los organismos internacionales como la OCDE a tratar de que nos declaren paraíso fiscal, que el Uruguay de ninguna manera es paraíso fiscal. Primero, les explico por qué no, porque en el año 2005, cuando asumió el expresidente Vázquez y el Frente Amplio, una ley que venía del gobierno del doctor Valle se puso en marcha, que es la ley que tiene que ver con el lavado de dinero, crimen organizado, trata de blanca, tráfico, que hace justamente a reforzar los parámetros internacionales que marcan los organismos como el GAFI y el GAFI-Sud para los países miembros. Y eso Uruguay cumplió desde el periodo del doctor Valle, que le habían mostrado la amarilla, en adelante se puso la camiseta para cumplir esos parámetros. Y en ese sentido, a nivel internacional, nosotros estamos con calificaciones muy altas. Lo digo porque nosotros fuimos impulsores de modificar esa ley y agregarle elementos centrales que tienen que ver al lavado de dinero. Fuimos presidente de la Comisión del Crimen Organizado y Lavado de Dinero en el Parlamento, impulsores de los juzgados de crimen organizado, impulsores de medidas como la creación del agente encubierto o el colaborador, también de los testigos calificados encubiertos, todo lo que el mundo exige hoy para combatir a ese crimen organizado, el lavado de dinero, el tráfico y las especulaciones financieras. O sea que Uruguay estaba bien calificado. Nos ensuciaron la cancha porque el gobierno uruguayo no se para como debe pararse en la cancha a nivel internacional y sobre todo con Argentina. Hemos sido, a partir de una política exterior nefasta, genuflexo con los argentinos. En esta segunda parte del programa vamos a ir al nudo del tema y lo que está pasando hoy en el Uruguay justamente con ese acuerdo de tributación, de información financiera y tributaria que Uruguay firma y cuáles son las cifras que está mostrando, ya que a partir de este mes de febrero se pone en marcha. O sea que la DGI Argentina, la FIT Argentina, va a meter las narices en el Uruguay, va a investigar en el Uruguay y va a pedir información en el Uruguay. Y eso ya está marcando un parámetro. Pero vamos a ver algunas cifras del turismo del año pasado para ver qué impacto negativo va a tener este año y el año que viene en el turismo nacional. Continuamos en la segunda parte del programa. Bien amigos, en esta segunda parte del programa vamos a profundizar un poco más sobre cómo afecta el turismo este acuerdo de información tributaria y financiera que firma Uruguay y Argentina y que el Parlamento con los votos del gobierno refrenda en otra actitud genuflexa del gobierno y del canciller Almagro ante Argentina, que no ha logrado hasta el día de hoy
las necesidades que el Uruguay había planteado en esos acuerdos bilaterales cumplir. El año 2011-2012, o sea, lo que marca ese periodo de etapa del turismo nacional, lo que fue el año pasado y el verano del 2011-2012, y todo el turismo que se viene después invernal, con termas y todo eso, marcó que en el Uruguay entraron 3 millones de turistas extranjeros al Uruguay de todas partes del mundo. Pero el 70% de los turistas que ingresaron en el periodo turístico del año fueron argentinos. O sea, que el 70% del ingreso de turistas al Uruguay sea de todo tipo de turismo, de playa, de costa, de invierno, de termas, de lo que ustedes se imaginan, y más un departamento como Canelones, que tiene una franja costera espectacular para el turismo y que lo visitan miles de turistas de todas las regiones del planeta, pero sobre todo de Argentina, básicamente también recibió de esos 3 millones de turistas ese porcentaje de argentinos que se desparramó en territorio nacional, pero que sobrecargó la costa oceánica y la costa del Río de la Plata desde Colonia o desde el río Uruguay hasta el Chuy. 70% fueron argentinos, con una moneda mucho más favorable, con determinadas medidas hacia el turismo que promovieron el ingreso y sin la preocupación de ese corralito en dólares que Argentina ya empezaba a colocarle como barreras en el año 2012 y que empezó a frenar ese turismo hacia el Uruguay. Argentina toma medidas del corralito del dólar, no permitiendo a los argentinos sacar dólares, o por lo menos determinada cantidad de dólares, y pasarlo por la frontera. Ustedes saben bien lo que fue este año, lo que fue el año pasado, con incluso inspecciones con perro en vehículos argentinos o arriba de los ómnibus para saber si traían dólares encima. Todo el problema que se generó con el tema de las tarjetas, porque cuando se dieron cuenta que el turismo argentino iba a utilizar las tarjetas, le incrementaron un 15% más a las tarjetas de los costos. Por lo tanto, Uruguay tuvo que tener medidas complementarias, rebajando sobre los costos de operaciones con tarjeta un 10,5%. Por lo tanto, ahí medio se compensó con algunas medidas que tomó el Uruguay. Eso afectó el turismo, más las medidas de barreras que pone Argentina, pero hubo un elemento central ahí que aparece como tema nuevo en frenar el turismo, sumándole todavía, y se empiezan a sumar todas estas cosas. Se empieza a sumar una moneda débil, un argentino que le cuesta el doble en dólares venir al Uruguay. A los brasileños también se les empezó a afectar porque el combustible en la Argentina, en Brasil, vale 12 pesos menos que acá. También bajó el costo de la vida muy importante porque Brasil tomó otras medidas que no son las que estamos tomando nosotros al tema inflacionario, y Argentina, por el otro lado, también lo mismo, combustible más barato, una vida más barato y además un peso argentino debilitado ante un dólar muy fuerte de Uruguay que le encareció la venida. El corralito en dólares y todas las barreras que pone Argentina para llegar al turismo, pero que le agrega un elemento clave que hace a la inversión más grande, o sea, construcción, porque si uno mira más de las 100 torres y edificios o casas proyectadas en Punta del Este, por ejemplo, se va a encontrar que más del 60% pertenecen a inversiones argentinas, que hoy están empezando a detenerse. ¿Qué pasa con los operadores turísticos? Información que hoy manejan los operadores turísticos hablan claramente de una caída en la presencia de turistas argentinos en el Uruguay, sobre todo de argentinos. Muy importante, y ustedes lo habrán notado en las costas, si anduvieron recorriendo, vieron, o los que trabajan en el marco de lo que es la industria turística, se han dado cuenta, uno va, recorre y ve que existe en algunos lados la mitad de la gente que vino el año pasado. ¿Por qué? Porque justamente es la mención a la cifra. Pongan atención a esa cifra. Si ingresaron al Uruguay 3 millones de turistas, y el 70% son argentinos, estamos hablando que 2 millones de turistas argentinos ingresaron en el periodo anterior de lo que es el periodo turístico en el Uruguay. O sea, que ellos fueron los que movieron el turismo uruguayo. La plata esa de los argentinos, o sea, el grosso, el paquete grande, fueron
los argentinos. Si le agregás todas estas barreras y encima una política económica que no favorece la venida del turismo argentino, sobre todo el de medio pelo, se afectó duramente el turismo. Pero se agrega ahora que a partir de febrero empieza a funcionar el acuerdo de información tributaria y financiera. ¿Y qué empezamos a visualizar? Que el 50% de las inversiones que se iban a hacer en Punta del Este se están yendo para Miami. Hay operadores, y en el resto de la costa, hay operadores turísticos en el resto de la costa, tanto en Canelones como en las costas de Rocha, como en Punta del Este, que están marcando claramente, o sea, el departamento de Maldonado, el departamento de Canelones y el departamento de Rocha, departamentos clave para ese turismo fuerte, incluso turismo de construcción, que viene a construir, gente que viene a invertir para el turismo y la construcción, que eso genera mano de obra. Lo que encontramos así, en esta zona, que es donde se aplica más la inversión argentina sobre la construcción, o sea casas, sean complejos, sean edificios o torres, o emprendimientos de infraestructura de desarrollo turístico, como hay algunos complejos turísticos muy importantes en zonas de Roche o en la costa de Canelones, nos encontramos que esa inversión se retrae. ¿Por qué? Porque este nuevo acuerdo de Uruguay entre las DGI de allá y de acá va a traer que la DGI se les meta dentro de la casa de los inversores argentinos acá. Y hoy los operadores turísticos de la costa, hoy sobre todo esta zona donde estaba proyectada muchos edificios o proyectados muchos argentinos que venían a comprar casas o invertir en casas acá, y muchos de alto poder adquisitivo están yendo a llevar sus dineros a Miami. ¿Por qué razón? Porque no tienen este problema, hay protección a su inversión, la diferencia cambiaria increíblemente, Estados Unidos y Miami es mucho más barata que Uruguay, porque hay un 17% de diferencia cambiaria entre Estados Unidos y Uruguay. Ya es un elemento de atraso cambiario importante que nos va a afectar los mercados europeos, porque Estados Unidos compite con nosotros en Brasil, y ya lo mencionamos en el programa anterior, compite con nosotros en Brasil y en Europa con lo que competimos nosotros, o sea, carnes y granos y lácteos, pero sobre todo los arroces nuestros que compiten con Estados Unidos, que son de alta calidad, de grano largo, mercados centrales. Estados Unidos, que compite con nosotros, tiene un 17% a favor, porque nosotros tenemos una inflación en dólares brutal y una diferencia cambiaria del 17%. O sea, el Uruguay hoy, si miramos eso, tendría que tener un dólar de 25 pesos, 24 pesos y medio, para estar igual que Estados Unidos. Mire qué paradoja, qué locura, ¿no? Eso afecta el turismo, ni que hablar. Ni que hablar que afecta al turismo, y afecta el costo de la empresa, que se encarece en su transferencia de dólares a peso para pagar la luz, o los sueldos, o los aportes que tiene que pagar el empresario que está en la industria turística. Y agregado a eso, este paquete de acuerdo que trae como consecuencia que los argentinos con inversiones grandes en el Uruguay, en lo que es pools de negocios agrícolas y la construcción, que te generaba mucha mano de obra, o compra de vivienda, estén yéndose a comprar a Estados Unidos, por las diferencias cambiarias, por la seguridad jurídica, porque esto trae inseguridad al inversor que viene al Uruguay, que las DGI de acá y la DGI de allá vayan intercambiando información y metiéndolos. Sin razón, quizás, que si Argentina hubiera sido muy favorable con el Uruguay, en el tema Martín García, en los temas de los intercambios comerciales, en tema de barreras libres de ida y de venida, quizás que Uruguay podía tener una deferencia con Argentina y empezar a intercambiar esta información para que la DGI argentina interviniera cuentas o metiera el hocico en los inversores argentinos acá en el Uruguay. Pero ¿qué razón tiene Uruguay de perderse, como se está perdiendo este año, millones de dólares en la construcción, millones de dólares en la mano de obra, millones de dólares en la inversión argentina en el Uruguay, millones de dólares en del turismo presente que viene y que se va? Porque esa es una realidad. Si la primera quincena de enero muestra una caída, y eso lo reconoce el gobierno, del 17% en la presencia de turistas, un 17% en la presencia de turistas, estamos hablando
de que va en la primera quincena de enero, lo que va a ser la segunda quincena, lo que va a ser febrero, lo que puede haber sido la segunda quincena, perdón, que ya pasó, lo que puede lo que va a ser y puede ser febrero y lo que puede ser marzo, cuando empieza a declinar el turismo. Y lo que puede pasar con el turismo después más invernal. Pero habían cientos de millones de dólares proyectados de inversión extranjera argentina en lo que tiene que ver en las costas de compra de vivienda, construcción. Los actores económicos se retiraron. En un 50% se fueron a Miami. 50% perdimos por este acuerdo de investigación financiera de un país al otro. Sin razón, porque Argentina no nos ha dado nada a cambio. Si hubiera habido una compensación, sobre todo en lo que significa el dragado del Martín García, que es estratégico para el Uruguay y para descongestionar las salidas portuarias con barcos más grandes, de calado más grande que tiene Nueva Palmira, que está abarrotada de grano. Entonces, ¿qué pasa? La competencia portuaria con Argentina y con el puerto de Buenos Aires es la lógica que frena esto, y el gobierno argentino va a driblear, incluso no nos va a dragar el metraje los pies que nosotros estamos pidiendo. Van a ir a metrajes más cortos que no nos permitan derivar mucha carga de los puertos argentinos por Nueva Palmira y el canal central, el canal mayor. Porque además la carga nuestra está financiando, al salir de Nueva Palmira no tener profundidad, tienen que salir por el Panamá Bravo y entrar en el Mitre para ser puerto de Buenos Aires. Por lo tanto, estamos pagando con el peaje de nuestra carga el dragado del canal Mitre del canal de Buenos Aires, que se tapa anualmente y que cuesta 80 millones de dólares dragarlo. O sea, si hubiera habido una compensación ahí, pero nada. Una muy mala política exterior del presidente Mujica, una muy mala política exterior de un canciller que no está a la altura de las circunstancias, que no tiene claro lo que es integración real y que hay que integrarse estratégicamente y comercialmente, pero que hay que tener presencia en la negociación con firmeza, porque Uruguay tiene que mantener una firmeza y tiene las herramientas para afirmarse con acuerdos de otros países, si es que el Mercosur no cede a los acuerdos que tiene Uruguay. Uruguay ha sido afectado duramente con esto y va a seguir afectando a la economía del país todo lo que significa la política exterior argentina si Uruguay no plantea el escenario de otra manera. Este tema de la información financiera ya afectó profundamente la economía nacional. Este año va a marcar cifras realmente preocupantes en la construcción, en la inversión, en la compra de casas y más adelante en la inversión agrícola, porque los grandes pools de negocio argentinos que trajeron el desarrollo agrícola y la expansión agrícola en el litoral también van a sufrir una presión, porque los argentinos no quieren que planten soja acá, que planten soja en la Argentina o trigo en la Argentina, porque allá hay detracciones y manotean plata. Y se vienen acá, como acá no hay detracciones, bueno, les van a apretar por todos lados y nos van a afectar económicamente. Así que esto es lo que teníamos para plantearle en este verano que ha habido problemas económicos y que Uruguay empieza a tener serias dificultades en el desarrollo económico, porque el modelo económico que desarrolla este gobierno y sobre todo este tipo de políticas genuflexas hacia la Argentina está afectando duramente y va a afectar la mano de obra del Uruguay, va a generar desocupación y va a comprometer económicamente a los actores turísticos y operadores nacionales que trabajan en este marco, y a los inversores argentinos les conviene más ir a Miami que venirse al Uruguay. Bueno, esto es responsabilidad de nuestro gobierno por haber firmado un convenio con Argentina y no pararse en la cancha como se debe de parar. Y eso realmente nos va a costar mucho a los uruguayos si nosotros no tomamos otro camino. Por lo tanto, queridos amigos y compatriotas y del departamento, trabajemos en conjunto para derrotar al gobierno del Frente Amplio y encarar un modelo de país con conciencia nacional y con proyección nacional y en defensa de los recursos de lo nacional como primer motivo de creación de un proyecto de país que mire a largo plazo. Porque si seguimos entregando soberanía, si seguimos arrodillándonos, no solo en la región, sino ante el mundo como nación, no vamos a tener sentido.
Hasta el próximo encuentro, amigo, ha sido un placer como siempre y le mando un gran abrazo a todos en todo el departamento.